Muy buenos días. Tenemos el placer de poder entrevistar a Jimmy Burns Marañón, nieto nada menos que del célebre Marañón, que es periodista, es escritor, es editor de la revista Tablet de información religiosa, ha sido durante muchos años corresponsal del Financial Times y en estos momentos se dedica más a escribir libros, ¿no? Sí, un poco de todo, pero sí, soy un trapero del tiempo. No, escribo libros y sigo con mi periodismo de siempre. Llevo ya más de 30 años de ejercer la profesión, así que eso nunca lo dejamos, como bien sabes. ¿Verdad? El gusanillo no se pierde nunca. ¿Cómo un nieto de Marañón llega al periodismo? Porque se te podría hacer en otra parte, en otras... Bueno, mi abuelo, como bien sabes, era un hombre de muchas facetas. Era un gran médico por una parte, era un político de cierto modo, fue uno de los fundadores de la Asociación para la República en 1931 y luego escribió unos grandes libros y ensayos, sobre todo los que más me interesan a mí, que eran biografías históricas sobre personajes. Un poco psicológico, pero también muy analítico. Y a mí ahí me ha salido un poco la parte marañonesca, en el sentido de escribir libros que intentan decir algo sobre sociedades o sobre instituciones a través del personaje. Te tengo que decir para tus teleoyentes latinoamericanos que obviamente uno de mis libros más vendidos fue La mano de Dios, que fue una biografía no autorizada de Diego Maradona. Así que voy de Diego Maradona al Papa Francisco, imagínate. O sea, que tocas todos los palillos. Un poco. ¿Y la vena periodística te vino desde siempre? No, la vena periodística se me vino por mi padre, que en paz descanse, Tom Burns, un escocés, pero nacido en Chile, en Villa del Mar, porque su madre era anglo-chilena, y luego se vino a Inglaterra de muy joven. Y él era periodista y editor, y fue uno de los fundadores del Tablet en el sentido de su independencia laica, porque el Tablet, mi padre y otro socio lo compró del episcopado británico y lo convirtió en lo que es hoy, que es un gran revista católica internacional en habla inglesa. Estamos hablando de la gran revista, eso es, de la gran revista, del gran semanario católico inglés. The Tablet, absolutamente, que es internacional, pero publicado en Inglaterra, pero que tiene lectores por todo el mundo. ¿Qué difusión tenéis en estos momentos? Es una división más o menos de 28.000 en este momento. Ejemplares. En el ámbito anglosajón, sí, fundamentalmente, sí, anglosajón, ¿no? Sí. ¿Norte de Europa también? Sí, norte de Europa y Estados Unidos. Nos siguen bastante en Estados Unidos. O sea, que la información religiosa sigue siendo rentable, se sigue vendiendo información religiosa. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Yo creo que hay dos informaciones bien hechas en este momento. Uno, un poco lo que hace digital, vosotros en Religión Digital, que lo hacéis muy bien, que es un ejemplo de lo que se puede hacer muy bien a través de ese medio. Y yo diría que el Tablet, a pesar de la presión del web y de la parte digital y todo eso, es un ejemplo de algo en imprenta, de una revista semanal que la gente sigue con mucha lealtad y porque tiene artículos de fondo, muy bien informados, buenos columnistas, y que todavía, a pesar de la gran presión del mundo digital, sobrevive bastante bien. Información reposada, de fondo, de calibre y al mismo tiempo, en eso también coincidimos, independiente. Es decir, totalmente no pertenecéis a ninguna iglesia ni a la católica tampoco. No, y además nos leen muchos anglicanos y mucha gente que no son católicos, porque saben que nosotros somos una iglesia abierta en el buen sentido, ¿sabes?, a otras opiniones, sobre todo los anglicanos de cierto sector de la iglesia anglicana, que se sienten un poco más cercana a los católicos, digamos, más liberales y ecuménicos. Es decir, no la High Church. No, les cuesta un poco más, yo creo. Y obviamente la parte es un enfoque también anglosajón sobre
el Vaticano, sobre el Papa Francisco, digamos que también es interesante porque es una perspectiva europea del norte, pero también influida por los norteamericanos, y que también es una perspectiva válida e importante, ¿no? Ahora seguimos hablando del Papa Francisco, pero antes vamos a presentar tu libro, editado en Estados Unidos y en Inglaterra. No sé si a la inversa. No, esta es la inglesa y esta es la... Es curioso porque los norteamericanos, yo siempre he pensado, y como tal vez tú también, que los norteamericanos son los de celebrity, los del marketing, de todo eso. En términos editoriales son más cautelosos que los británicos a veces, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayudé a diseñar la tapa de la edición británica, que es una tapa interesante porque, como bien ves, primeramente es una foto diferente del Papa, que de cierto modo... No sale muy a menudo esa foto, ¿no? Pero no sale muy a menudo, pero es casi un... Es un Papa muy humano, pero también iluminado, en el sentido casi místico. Obviamente hay un sentido del Espíritu Santo que está viniendo, le está iluminando la cara. Y luego, por otro lado... No es un Papa que se pone de perfil. No, muchas veces no. Y luego, obviamente, el subtítulo de este libro, que se llama Pope of Good Promise, el Papa de la Buena Promesa, es de la Argentina de Bergoglio al Francisco del mundo, al Francisco global, un viaje personal, que un poco explica, y ahora hablaremos un poco, explica el tema del libro, ¿no? Pero por debajo hay un collage que para mí explica un poco la evolución del Papa Francisco en términos de su época de Argentina. Que ahí tenemos otro ícono, que es el ícono futbolista, pero la gran leyenda, que es Diego Maradona. Juan de Arroz. Ahí tenemos la Casa Rosada con los militares después del golpe del 1976, que no solamente eso es un símbolo de lo que pasó en el 76, sino el símbolo de lo que fue Argentina, la influencia militar, los golpes, todo lo peor de Argentina, la política dividida, todo eso. Y luego ahí obviamente Evita y el general Perón, porque yo creo que el peronismo ha tenido mucha influencia sobre el Papa Francisco, sin duda alguna. Aquí lo tienen, la explicación, el Papa iluminado, por debajo el título, en inglés lógicamente, y por debajo lo que nos estaba contando de Maradona, la Casa Rosada, Perón y Evita. Y Evita, sí. Un Papa peronista, dicen. Así, el libro yo intento hablar mucho y escribir mucho sobre la época de Argentina para intentar explicar el trasfondo de la persona. Además, yo estuve de corresponsal en Buenos Aires durante muchos años para el Financial Times y para el Observer y para la BBC, y para varios medios norteamericanos, y es un país que conozco muy bien, y además como tú, a mí me educaron los jesuitas, así que tanto por la parte jesuita como la parte argentina llego con bastante conocimiento del tema. La parte argentina, desde universidad, yo me gradué en historia, estudié la historia de Latinoamérica, la ciencia política ciencias políticas en Argentina, y estudié muy a fondo el peronismo, y de cierto modo hay 2 o 3 capítulos muy dedicados a la evolución del jesuita Bergoglio, y de cierto modo el obispo, y ahora el Papa Francisco, en el sentido de la influencia, digamos, del peronismo en términos de justicia social, en términos de una vía media, digamos, entre el marxismo o el comunismo y el capitalismo totalmente liberal del otro lado, una vía media que, como bien sabes, también un poco refleja a la doctrina social tradicional de la Iglesia. Y yo digo que el peronismo es un poco la vía por la cual Bergoglio hace un puente, digamos, entre su propia experiencia de la política argentina y la relación de la Iglesia local con el Estado,
y por un lado, y por otro lado, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es tu tesis central? ¿La tesis central que defiendes en el libro? Bueno, mi tesis central es primeramente los que decimos que este Papa es un Papa muy fácil de comprender. Es que no hemos ni empezado a comprender este Papa. Este es un Papa muy humano, pero también con motor muy complejo, ¿sabes? En el sentido, viene de una historia muy compleja, política, social, teológica, que es la teología, la política de Latinoamérica, y viene con un enfoque muy diferente a los dos otros papas que hemos tenido anterior a él. Obviamente el Benedicto, que digamos era totalmente, digamos, eurocéntrico, muy del norte, con su cosa alemana, muy teólogo, pero en el sentido de norte de Europa, y antes de él teníamos un papa, digamos, Juan Pablo II, que era polaco, pero que también en un contexto geopolítico de división muy clara entre el comunismo y el capitalismo, o digamos del Occidente y la Unión Soviética, y eso creo que influenció bastante el Vaticano en ese momento. Este Papa, para mí lo fascinante es no solamente su trayectoria política, social y teológica de Latinoamérica y sobre todo Argentina, que trae a Europa y sobre todo al Vaticano y a Roma, sino su manera, su idioma y su manera de intentar llegar al mundo secular, al mundo del siglo XXI. Este es, digamos, el primer Papa global que hemos tenido. Es un Papa que puede hablar de los temas globales, que van más allá de los nacionalismos, que van más allá de las fronteras. Pongamos puntualmente el tema de la migración, que es el tema bíblico de nuestra época. O sea, estas millones de gente que están cruzando, refugiados, y con los estados que no saben qué hacer. Él está haciendo un llamamiento a una solución global. El tema de la desigualdad entre la pobreza y la riqueza no está hablando a nivel de nacionalismos ni programas políticos estructurales, está hablando también de una solución global. El tema ecológico, tan importante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y el futuro de la existencia plena de la humanidad, está diciendo esto no es una cuestión para países individuales, esto es una cosa para toda la humanidad, nos tenemos que poner de acuerdo. Esto es una revolución de arriba para abajo y de abajo para arriba, en el sentido de la manera en que debemos llevar nuestras vidas, la manera que tenemos que relacionarnos, no solamente dentro de nuestras familias, sino entre nuestras amistades. Tenemos que tener más respeto para el próximo, tenemos que recuperar lo que se ha perdido en este mundo que vivimos, un sentido del bien común y de la responsabilidad política social de los del liderazgo. Y yo creo que la gran fuerza que tiene este Papa es su propia carisma y su propia humildad y su propia humanidad, que arrastra un gran apoyo a nivel de raíces, a nivel de tú y yo, gente que estamos de pueblo, que estamos ejerciendo nuestra profesión, de pueblo de Dios y de no de Dios. Totalmente. Así que tú puedes tener, como estamos teniendo, 4 o 5 obispos que digan aquí no se puede cambiar nada, esto es contra la tradición de la Iglesia, esto es contra el dogma de la Iglesia, simplemente porque esto ha existido durante muchos años no se puede cambiar ni se puede hablar. Tenemos un Papa que está, como él bien lo ha dicho, está abriendo las puertas, está abriendo las ventanas, está dejando nuevos vientos entrar. No está diciendo tenemos que hacer esto o esto, lo que está diciendo es que tenemos que hablar sobre esto y que la Iglesia tiene que ser colegial. Esto es lo bueno que salió de Vaticano II, los que tenemos memoria y que pertenecemos a esa generación. A la generación jóvenes les dice Vaticano II y no saben de qué estamos hablando, pero sí le podemos hablar de Francisco. La gente joven conecta con este Papa. Yo tengo 2 hijas
que hasta este Papa habían dejado la Iglesia y con este Papa han vuelto a la Iglesia. Para mí es muy importante. Nuestra generación de católicos que hemos estado luchando contra varios regímenes, contra regímenes episcopales, regímenes políticos, por nuestra fe, por nuestro ser testigos a nuestra fe. Que mis propias hijas me digan: papá, este Papa habla un idioma que podemos escuchar, que nos llega. Para mí es muy importante eso. Que además no necesita intérpretes, no necesita intermediarios, lo que dice llega y la gente lo entiende. Y es un as de la comunicación, es decir, para los periodistas es vocato di cardinale continuo, es decir, es que da titulares uno tras otro, y los gestos y icónicos, y es una gozada seguirlo. Pero yo diría que a veces, como bien sabes tú y yo, tenemos que dejar a un lado nuestro ser de periodista y recordarnos que somos humanos y que el mundo ahí fuera no son todos periodistas, en el sentido que tal vez yo creo que sería una tragedia si este Vaticano y este Papa se convirtiese simplemente en el Papa de las frases diarias y las frases inmediatas y todo eso, porque este Papa, yo creo, y este Vaticano, sinceramente lo creo, va mucho más allá de eso. Es mucho más, lo que estamos viendo es una cosa mucho más profunda, que es una transformación estructural del Vaticano, de la Iglesia, pero también una... Pero hay quien dice que esa transformación se queda eso, en titulares y en gestos, y que no está cuajando en decisiones. Bueno, es que las decisiones solo se van a poder hacer en base de un cambio estructural. O sea, si hay una muralla dentro de la curia o una muralla dentro del sínodo, y este Papa no sabe cómo manejar esa muralla, y no lo digo porque este Papa lo que no quiere es una confrontación, lo que no quiere es una división dentro de la Iglesia, quiere intentar llegar a una unidad consensual. Pero si no hace absolutamente nada, y del sínodo estamos igual que ayer y no ha pasado nada, no ha cambiado nada, el idioma no ha cambiado, ¿Tienes esperanzas de que realmente del sínodo salgan cosas concretas, decisiones concretas de cambio? Por ejemplo, los divorciados vueltos a casar pueden... yo estoy bastante escéptico en eso, en el sentido que yo creo que no vamos a tener un sínodo que va a decir que los divorciados pueden volverse a casarse. No lo vamos a ver. Comulgar. Yo creo que vamos a tener un sínodo que a lo mejor va a decir un idioma de más comprensión, y hay que extender una mano de entendimiento a esta gente, a esta Iglesia herida, como decía, el campo de batalla de heridos, como decía el propio Papa en un momento. ¿La Iglesia hospital de campaña? Exactamente, que es una imagen muy ignaciana, por cierto, muy jesuita. Pero yo diría que espero que sigamos con otro idioma para hablar con dos hombres o dos mujeres que se quieren y que encuentran el amor, y que quieren vivir juntos y expresar su amor juntamente. Pero no sé si la Iglesia, este sínodo, no creo que va a salir y decir que puede haber matrimonio gay. O sea, que en el fondo, si te entiendo bien, lo que quieres decir es que el Papa está empistando a la Iglesia de futuro para que se puedan ir tomando decisiones concretas más a largo plazo. Sí, no creo que vamos a ver una revolución después de sínodo, realmente no lo creo, porque hay áreas del... Mira, el otro día, y tal vez nosotros los anglosajones o los que escribimos en Inglaterra y Estados Unidos estamos más susceptibles a esto. Los obispos anglosajones de África, por ejemplo, yo el otro día escuché una entrevista hecha por la BBC a un obispo que iba al sínodo africano, que decía esto de matrimonio gays jamás. Eso lo dijo, jamás, ¿sabes? En mi continente, jamás. En mi continente, para nosotros el reto es intentar preservar la familia, que se está desintegrándose, las familias africanas, que es muy difícil, sobre todo el hombre, porque se marcha y tiene 3 o 4 mujeres. Eso es un problema para la Iglesia africana. Y nosotros aquí en Europa, yo creo que a veces
digamos, no pecamos, porque no es un pecado, pero no asumimos que el resto del mundo son como nosotros, somos como nosotros hemos superado un poco todo ese tema, ¿sabes? El feminismo ha nivelado un poco el matrimonio, así que el hombre no puede tener 4 mujeres ni más de una, o si no se le echan a la calle. Estas cosas es una evolución de nuestra sociedad, pero en las sociedades africanas que todavía están en desarrollo, ahí para los obispos, insisto, para ellos es la familia, la familia tradicional. Eso dificulta más todavía las decisiones del Papa, porque tiene que tomar decisiones universales. Totalmente. En Asia, África, el mundo anglosajón, el mundo latinoamericano. Totalmente. Y luego Latinoamérica, ahí, ¿sabes? El Papa mismo ha hablado de cuál es la amenaza a la familia. La amenaza a la familia es el consumismo, de cierto modo. O sea, nosotros, los padres que hemos vivido el consumismo brutal al cual se les somete a la juventud, que les mete en las drogas, que les mete en el alcohol, que les mete simplemente en comprar 5 móviles porque creen que el último móvil que compraron hace 2 semanas ya no es suficientemente tecnológico, así que quieren comprar otro. Esto ataca a su espiritualidad, a su sentido de lo que realmente es importante en el mundo, y eso destruye a las familias. Y eso es un aspecto que yo creo que este Papa está muy consciente de eso. Así que es muy complicado el tema, pero yo insisto que lo que yo espero que salga de este sínodo es una recuperación del sentido colegial de la Iglesia, del sentido que somos todo Iglesia. Tú, o sea, yo, volver al espíritu del Vaticano II. Absolutamente. Que Iglesia somos todos. Iglesia somos todos, somos tú y yo, somos las mujeres, somos los hombres, somos los jóvenes, somos los obispos, somos los sacerdotes, las monjas, las que no son sacerdotes, los que no son monjas, y que todos tenemos algo que decir y que nos tienen que escuchar. Pero somos todo Iglesia. En este cambio, en esta revolución, en esta primavera de Francisco, ¿dónde están los enemigos? ¿Dentro o fuera? ¿O dentro y fuera? Yo soy muy positivo, mi actitud hacia la vida es muy positiva. Yo siempre prefiero hablar de los amigos y de ganar amigos que hablar de enemigos o de hablar del diablo. Yo prefiero hablar de Dios, prefiero hablar de amigos, de ganar amigos, como decía mi abuelo, ¿sabes? La política es una manera de ser, es ser de escuchar al otro sobre todo, no es tener un preconcepto. Hemos perdido en esta sociedad nuestra, sobre todo la española, la de escuchar al otro. Solo hay que escuchar a las tertulias de la televisión y de la radio y todo el mundo se termina gritándose. Tú bien lo sabes, ¿no? Sí. En la BBC, por lo menos en los británicos, nos mantenemos un poco más flema, escuchamos, dialogamos, debatimos y todo eso. Hay que tener más flema en el sínodo, en la Iglesia, hay que escuchar, y tenemos gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, tenemos a un Papa que escucha porque es muy jesuita y los jesuitas escuchan. El viaje a Estados Unidos, ¿qué te ha parecido? ¿Se ha metido a América recalcitrante un poco sí. ante las medidas ecológicas y económicas de este Papa? ¿Se la ha metido en el bolsillo? ¿Se los ha ganado? O bueno, sobre todo en los medios anglosajones, y yo era entre que escribí varios artículos para los medios británicos y Estados Unidos, y hice muchas entrevistas. Antes del viaje decía que esto era el viaje casi más complicado para el Papa que ha hecho, por las razones que todos sabemos. Es la Iglesia católica en Estados Unidos, hay un sector muy conservador que no está de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho sobre la liturgia, sobre los gays, sobre la comprensión hacia los divorciados. Por otro lado, como bien sabes, estamos ya casi en una plena campaña electoral con las primarias, un partido republicano dividido entre conservadores y archiconservadores, un personaje que se llama Donald Trump, que es la cosa más antifranciscana que se puede imaginar en todos los términos, y por otro lado los demócratas.
y el imperio del capitalismo, de cierto modo. Y llega el papa del tercermundista, del tercer mundo, que habla de que hay que cambiar la sociedad, que encontrar un capitalismo que no sea capitalismo, un socialismo que no sea socialismo, pero una nueva sociedad para que cambiemos cómo hacemos las cosas y cómo cambia la sociedad, que esto para los americanos es muy complicado, ¿sabes? Porque les gusta tener una estructura de sociedad que han ganado con la Constitución, el capitalismo, the American Dream, todo el mundo se hace dinero, pero y viene este par... Les entró por ahí precisamente, por el American Dream. Totalmente, sí, pero sacando lo bueno, claro, lo que se había perdido del American claro, Dream, porque el American Dream se ha convertido en una máquina de hacer dinero. O sea, el American Dream es hacer dinero, y el que hace más dinero es el más bendecido por Dios. El más bendecido por Dios. Y en esta, como bien sabes, recordó a los propios americanos, el American Dream es primeramente, este es el país del emigrante, muy importante, recortando a los americanos que sois todos emigrantes, que venís de países emigrantes, menos los indígenas, que estaban ahí desde el principio y que fueron machacados. Muy importante, así que todo americano, eso ya fue tocado, porque le recordó de sus antepasados, la pobreza que habían sufrido y todo eso. Y por otro lado, conscientes del planeta, ¿sabes? Porque ellos saben que todos los síntomas de unos inviernos con más frío, hay la tierra que no da abasto, hay problemas de inundaciones en Estados Unidos, y un papa que hable de que hay que hacer una misión universal, un empeño universal, y sobre todo liderazgo para los Estados Unidos sobre esto. Eso para los demócratas americanos es muy importante, y yo creo que la tierra para de los libres y la patria de los valientes. Totalmente, que eso con eso ya se lo ganó el Congreso. Oye, y después los cuatro santos, las cuatro figuras que cita: Lincoln, Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. Bueno, eso te lo iba a comentar, pero ya sabía que tú y yo, que nos han educado los jesuitas, siempre vamos por la misma vía. Precisamente, ¿qué cuatro personajes, qué íconos escogió? ¿Qué inteligencia y qué visión para escoger esos cuatro? Lincoln, el gran símbolo del liberalismo político americano en el buen sentido, de la democracia. Dorothy Day, símbolo de la católica feminista, mujer trabajadora, del movimiento obrero católico. Merton, el gran poeta místico, así que nos metemos en la parte mística, ¿no? Recordando lo importante que es, heterodoxo, y también no muy bien equimónico también, porque estaba abierto a otras fes, también, sí. Abierto a otras fes. Y luego el gran Martin Luther King, sobre todo a un presidente que es afroamericano, pero recordando a este gran ícono de los derechos humanos, que fue asesinado por hablar, defender a los derechos humanos y la igualdad de razas. No podías tener cuatro íconos más importantes para el pueblo americano. O sea, podías decir que John Wayne y George Bush y no sé, el Long John Silver, pero el cowboy, pero esos no son grandes símbolos de hecho debió llegar tanto que ya sabes que el presidente de la Cámara se echó a llorar. Sí. Y se le ve en las fotos sacándose el pañuelo y secándose las lágrimas de la emoción. Y además dimitió a las 4 horas porque ya no podía más el pobre. Era una catarsis. Era un. Oye, ¿y lo de la ONU? ¿Cómo lo viste, lo de la ONU? También, eso ya la ONU, creo que sabíamos un poco por dónde iba a ir la ONU, porque la ONU, el gran foro internacional, habló sobre los temas importantes para la comunidad internacional, ¿sabes? La terrible violencia en el Medio Oriente, el terrible problema de los refugiados, que es, como decía antes, es un tema bíblico en términos de su dimensión,
y el gran tema ecológico, los 3 temas de este Papa que son muy importantes, porque son temas, como decía antes, que van mucho más allá de las fronteras, mucho más de los estados, y requieren una campaña y una política global, de acuerdo global. ¿Es el gran líder global en estos momentos? Como autoridad, como autoridad moral, claro. Yo diría que sí es. Solo hay que viajar, como yo viajo mucho entre países, y en cada país veo una cosa común, que es desgraciadamente un gran cinismo político. O sea, es que la gente no cree en sus políticos, no cree en sus instituciones, no cree en sus empresas, por la corrupción, por la mentira que ha habido, por la desigualdad en la sociedad, por los problemas que hay, las cosas negativas, y ven a este Papa como alguien que realmente que es conciliador, que habla un idioma de humildad, pero también de una gran carisma. Es creíble. Y es creíble, ¿sabes? Carisma, no nos olvidemos, carisma es que viene del griego. Carisma no es simplemente un populista, porque el populista te puede llevar. Yo siempre uso la analogía del subiendo una montaña. El populista te lleva a parte de la montaña y luego te deja ahí o te viene para abajo de nuevo. El realmente carismático, que tiene fe dentro, que tiene Dios dentro, en el buen sentido del Dios benigno, es el que te lleva a la cumbre de la montaña, y una vez que te ha llegado a la cumbre de la montaña te enseña la luz, ¿no? Y este Papa, ¿sabes? Es una persona que tú le puedes seguir, ¿sabes? Como yo me imagino que debió ser Jesucristo cuando estaba andando por nuestras tierras, que era una persona muy humilde, por su ejemplo, que le quería seguir. Eso va más allá de la dogma, va más allá de la política, va más allá de la teología. Es una cosa, yo creo, del Espíritu Santo. Vamos a una iglesia más evangélica, más encarnada con ese Jesús, más sencilla, más hospital de campaña, más misericordia. Siempre habla de la misericordia. Sí, yo creo que inevitablemente, porque si vemos lo que le pasó al Vaticano en estos últimos años, es que se convirtió en una mentalidad de siglo, ¿sabes? En una mentalidad cerrada. El clericalismo, ha hablado mucho el Papa sobre esto, sí, que hemos tenido una generación de muchos sacerdotes, algunos muy buenos, y tú y yo tenemos muchos amigos realmente ejemplares, tanto de sacerdotes como obispos, y también monjas y laicos ejemplares dentro de la Iglesia, pero muchos otros que han hecho carrera con su ser obispos y ser y que no han se han encerrado, ¿sabes? Como decía el Papa Francisco el otro día, yo no quiero las iglesias convertidas en museos, las quiero abiertas, que la gente entre, salga, que dialogue, que se siente escuchar. Y eso es la revolución, digamos, franciscana, pasa por ahí. En el mundo anglosajón se le quiere. Está claro que se le quiere mucho en Latinoamérica, en España se le adora. Estoy hablando de mayorías, ¿no? Siempre hay. En el mundo anglosajón no es un poco más reticente. Sí, yo diría, bueno, primeramente entre los católicos, ya sé que lo tenemos que quitarnos de estos titulares de si eres católico liberal o conservador, o tenemos que pensar en otras cosas, pero ya sabemos, yo me considero un católico liberal. Los católicos liberales, muy influenciados por el Vaticano II, por la Iglesia somos todos, la Iglesia como una ventana abierta al mundo secular, les gusta mucho este Papa, se sienten con un gran respiro, y tienen un gran sentido de esperanza. Por eso yo he llamado este libro en inglés el Papa de la Gran Promesa, ¿no? The Pope of Great Promise. Pero también, como bien sabes, el mundo anglosajón, que estoy hablando de ciertos países africanos, asiáticos, pero también norteamericano y británico, allí tenemos obispos conservadores, y también en la parte anglicana
tenemos el High Church y el Low Church, ¿no? Bueno, el High Church, digamos, o hay parte de la Iglesia anglicana que, por ejemplo, son muy anti que sean mujeres sacerdotes, que son muy anti matrimonios gays. Esto dentro de la Iglesia anglicana es un lobby bastante fuerte, y ese lobby yo creo que le tiene un poco así a este Papa, le tiene cierto temor. En general los anglicanos y los protestantes son menos papistas. Hay protestantes que son antipapistas totales. Sí, sí. Los anglicanos están un poco más cercanos, ¿no? Sí, pero yo diría que volviendo a tu pregunta central, que yo creo que lo que espero, hay más que nos une que nos divide, ¿no? Y eso yo diría, me gustaría extenderlo a otras fes, ¿no? Obviamente, fundamentalmente las que tenemos una tradición en común, como la judea de los judíos, que creo que es importante, y también la islámica, pero en el sentido que tenemos que distinguir entre el Islam fundamentalista y el Islam con el cual podemos dialogar, ¿sabes? Y ahí yo creo que hay más que nos une que nos divide, aunque haya gente ahí obviamente totalmente empeñados con la violencia y el temor de dividirnos. ¿Compartes la idea esta de que la Iglesia anglicana es un laboratorio que va por delante de la Iglesia católica hacia adentro, que de mujeres sacerdotes, ahora obispas, y que ese es el camino, el celibato, es el camino que va a seguir la Iglesia católica que va por detrás? Bueno, depende de quién hables, ¿sabes? Por ejemplo, personalmente a veces yo pienso que debía ser el laboratorio para nosotros. Sobre todo tienen un sínodo que es mucho más democrático, han aceptado mujeres que sean sacerdotes, estas cosas que para mí yo soy muy a favor, que las mujeres les demos muchísimo más que hacer en la Iglesia que las damos en este momento. Creo que eso rechina mucho a tus hijas y a las mías, eso de que la mujer no pueda ser cura, no pueda ser obispo o no esté. No lo comprenden. No mis hijas, ¿cómo puede comprender una chica europea, latinoamericana, occidental, desarrollada, liberada, que tiene ellas tienen igualdad en el trabajo, tienen igualdad de trato por los hombres, que la Iglesia en la cual sus padres dicen esta es nuestra fe, les dicen que no pueden comer en la misma mesa, que no pueden asistir a la misma mesa? Y como me preguntó una de mis hijas, ¿tú crees que si Jesucristo estuviese con nosotros realmente que de repente venía a cenar con nosotros, nos diría a mamá y a nosotras, bueno, vosotras en otra mesa y yo con tu padre? Esa me lo dijo mi hija, ¿sabes? Está claro. Está claro, ¿no? Pero siguiendo un poco futuro, los protestantes, porque un poco lo que algunos amigos anglicanos y protestantes a veces me dicen, lo que a veces pensamos que vosotros tenéis y no tenemos nosotros, que a veces es una figura, ¿sabes? Es una figura con autoridad capaz de unirnos y de conciliarnos, ¿sabes? Y claro, allí miran al Vaticano, miran a este Papa, miran a los papas, ¿sabes? A la figura del Papa, diciendo, mira, el pobre Welby, el arzobispo de Canterbury, no tiene esa capacidad de convocatoria, no tiene ese seguimiento global que tiene el Papa. Y eso lo tenemos nosotros, los católicos, obviamente. De verdad. ¿Cómo ver la Iglesia española? ¿Cómo se ve la Iglesia española desde un hombre como tú, desde Inglaterra? Vienes aquí a menudo, me imagino que tienes mucha relación con España también. ¿Cómo ver nuestra Iglesia? Para mí es una pregunta que va un poco al ojo de la cuestión de lo que soy, porque yo soy bicultural, de padre británico, católico, pero muy influenciado por su catolicismo inglés, de lo que supone una historia de una religión en minoría, de una
religión con martirios y todo eso en la época de la reina Isabel I y todo eso del siglo XVI. Y luego la parte católica de mi madre española, que siempre ha sido una religión casi de Estado, ¿sabes? Durante mucho tiempo, menos en una parte de la República donde fue perseguida de cierto modo malamente, y durante la Guerra Civil donde hubo martirios, pero de cierto modo 40 años donde aquí en este país, donde estamos hablando ahora en España, una dictadura donde la Iglesia estaba muy cómoda, ¿no? Y así que el catolicismo era como aceptado. Tú ibas a misa porque lo habías hecho toda la vida. En Inglaterra tú vas a misa porque realmente quieres ir. Tú te sientes católico porque eres una minoría y tienes que defender la fe. Aquí yo creo que durante muchos años los católicos, varias generaciones, lo han tomado como una cosa sociológica, ¿no? Cultural. Y yo creo que ahora estamos viendo obviamente que igual que en otros países, que para justificarse la institución de la católica en un mundo moderno, global, en una sociedad democrática, tiene que hablar en un idioma, como decíamos antes, un idioma que llegue a la juventud, que llegue a las mujeres, que llegue a los gays, porque estas libertades ya se han conseguido en España, gracias a Dios, ¿sabes? España ha cambiado muchísimo, como bien tú sabes mejor que yo, en los últimos 30 años. Es una sociedad totalmente transformada. La Iglesia está detrás de esta transformación, de cierto modo. Hay ciertos obispos, yo creo, muy inteligentes, muy iluminados, otros muy conservadores, y hay una división entre los obispos de un lado y al otro, yo creo, y entre los sacerdotes igual, pero yo creo que hay unos grandes teólogos aquí, hay un periodismo católico muy interesante, sobre todo lo que hacéis vosotros, y que tiene mucho empuje mundial, que es crítico pero al mismo tiempo constructivo, y sobre todo estamos viviendo en un momento de una iglesia de habla española, digamos un papa de habla español, y eso supone que es muy importante lo que nosotros los anglosajones escuchamos en Latinoamérica sobre todo, y en España, y los que hablan español, porque estos son, como bien sabes, los que van a Roma y tienen un cierto trato privilegiado con el Papa, ¿no? Y yo cuando tuve mi pequeña audiencia con el Papa, cuando le presenté el libro, yo inmediatamente, en los pocos momentos que tuve con él, le hablé en español directamente, porque eso facilita mucho las cosas. Mucho, porque sobre todo a un argentino que de repente le hables en inglés, ¿sabes? Es mejor. Y yo le expliqué, mira, Santo Papa, yo soy un argentino, que después de todas las Malvinas y todo eso, ¿no? Aunque según me entiendo se llevó muy bien con nuestra reina cuando fue, sí. Y la reina le cayó muy bien el Papa, que eso fue histórico, la visita de la reina. Y ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Se puede saber lo que te dijo en ese encuentro? No, es muy privado, la verdad, pero fue muy corto, ¿sabes? No asumo el privilegio de haber tenido en un cuarto cerrado con el Papa muchos momentos. Esto fue la audiencia del miércoles, pero tuve el momento de darle el libro, que para mí fue un momento muy importante. Y lo que sí te puedo decir, y esto no es ningún invento, es totalmente espontáneo, es que eso pasó como bien sabes, a las 11:30 a medianos de la mañana, hacía un buen sol, de esos buenos soles de otoño de Roma, pero me sentí el resto del día con una felicidad interna, que todo el mundo, que yo tenía varias reuniones ese día, dije, pero Jimmy, estás con una sonrisa todo el tiempo, y es que realmente transmite, ¿no? Transmite, hay llega, algo que te hace llegar. Y mira que yo he estado con él en Brasil, en Copacabana, he estado varias veces en Roma, he estado cerca con él, y ya sabemos que donde va
no importa si es Estados Unidos, Corea, Lampedusa, en el sur de Italia, el día que vaya a Inglaterra será igual, arrastra a la gente en el buen sentido, ¿sabes? Insisto, no en el sentido populista, porque el populismo, ya sabemos el peligro del populismo, arrastra a la gente a veces a donde no debían de ir. Este Papa arrastra hacia donde debían de ir. Pues eso lo ha reflejado muy bien en la portada, que ilumina, está iluminado. Exacto. E ilumina, transmite la iluminación. Exacto. ¿Para cuándo lo vas a traducir? Bueno, está la traducción acaba de estar terminada. He aprobado la traducción, muy bien hecha por mi traductora oficial, que es Ana Montpret, una chica medio argentina, medio española, pero también bilingüe en inglés, que me ha hecho todos los otros libros. Está fantásticamente bien hecha. Y hay una editorial que ya estamos negociando y espero que salga de aquí a 3 o 4 meses. Pues para entonces les emplazamos a Jimmy Burns, sí. Marañón, mi inglés, para cuando esté traducido y que nos vuelvas a poder hablar de tu libro una vez ya traducido. Ha sido un placer estar contigo, ¿no? Igualmente, gracias. Gracias.